Bueno, muchachos, vamos a comenzar haciendo algunas definiciones sobre problemas computacionales, lo que es la tratabilidad e intratabilidad de los algoritmos y vamos a ver algunas definiciones de las clasificaciones de los problemas en ciencias de la computación. Entonces, comenzamos. No hemos acabado. Ojalá. Bueno, esperen, yo veo. Bueno, no importa. Es una versión nueva. No daña las imágenes. Bueno, muchachos, entonces en ciencias de la computación se utilizan algoritmos para resolver problemas. Siempre se busca que esta sea la solución más eficiente. ¿En qué términos de eficiencia estamos hablando? Computacional. Complejidad computacional. O sea, que entre más rápido me dé la respuesta, pues mucho mejor, ¿cierto? Eso es lo que, para ustedes va enfada, porque solucionar problemas, eso todo lo hacemos. Pero se trata de solucionar problemas de forma eficiente. Una de las principales características que describe es un algoritmo es su complejidad computacional, que puede ser en términos de tiempo de ejecución o espacio necesario para realizar la tarea del algoritmo. Bien, entonces existen varias clases de complejidad. Tenemos la temporal, esta es la misma complejidad computacional, es que tanto se tarda el algoritmo en solucionar el problema, y tenemos complejidad espacial, lo que requieren las estructuras de datos para resolver el problema. Actualmente, lo más importante es la complejidad temporal. Esto es lo más importante, ¿sí? ¿Verdad que esto ya tiene sus cositas? Esto es lo más importante en estos momentos, la complejidad temporal. Sin embargo, es posible que cambie eso con el tema del Internet de las cosas. ¿Han escuchado sobre el Internet de las cosas? Que absolutamente todo tiene computación, ¿cierto? Desde su reloj hasta sus zapatos, ¿sí? Hasta decían que hasta los aretes, ¿sí? Para la gente que usa aretes. La memoria es reducida. Pero la memoria, exactamente, la memoria es reducida y el tamaño es reducido, la capacidad es reducida, por lo tanto, posiblemente volvamos a pensar en complejidad espacial. Cuando ustedes hubieran visto, si ustedes hubieran nacido en los años 80 o 70, hubieran estudiado esta misma carrera, no solamente nos preocuparemos por la complejidad temporal, sino por la espacial, porque teníamos memorias muy reducidas. Por ejemplo, los equipos de cómputo venían de 2, 3, 4 megas, ¿cierto? Ya actualmente un programa que usted haga ocupa ya alrededor de 500K, por más sencillito que uno hace, de memoria. Ya entonces uno empieza a preocupar por eso. Por eso es que en ese tiempo, por ejemplo, había un curso dedicado a punteros, por esa razón, para administración y manejo de memorias. Muy importante en los dispositivos con capacidad limitada. Sin embargo, pues hasta el momento no tenemos esa restricción. Pero como les digo, la cosa apunta que vamos a volver a eso, ¿sí? A volvernos a preocupar por eficiencia espacial. Pero bueno, este curso vamos a solamente enfocarnos en el espacio temporal. Entonces, la complejidad temporal es el tiempo requerido por un algoritmo para solucionar un problema. ¿Qué pasa? Varios algoritmos pueden solucionar el mismo problema. Por ejemplo, yo puedo ordenar un arreglo con inserción SOR. El inserción SOR me va a ordenar el algoritmo. Puedo ordenarlo con MERSOR, con QUAISOR. Todos me ordenan. Pero, ¿cuál es el criterio de escoger alguno de esos? La complejidad, ¿cierto? Porque mientras la complejidad promedio de inserción SOR es n o de n cuadrado, la complejidad promedio del caso promedio de MERSOR, pues es n log de n. N log de n es mucho mejor que n cuadrado. Por eso es que las implementaciones en bases de datos utilizan ese tipo de algoritmos para ordenar los índices, por ejemplo. O utilizan estructuras que permiten hacer esas operaciones en tiempo menor que n cuadrado. Siempre buscamos la solución con mejor complejidad temporal. Ese es el criterio. Ahora, la complejidad espacial se refiere a lo que ocupan las estructuras de datos. Ejemplo, arreglos versus listas enlazadas versus, entonces ¿cuál creen que es mejor? ¿Un arreglo o una lista enlazada? El arreglo, porque la lista enlazada requiere punteros. Recuerden que la lista enlazada es una estructura mutable en la cual usted siempre está insertando elementos al final de la lista enlazada, lo que requiere crear punteros. El arreglo, en su lugar, sencillamente es un puntero a memoria y unas posiciones reservadas, ¿sí? ¿Sí recuerdan eso de IPEO? ¿O no recuerdan eso de IPEO? Bien,
Entonces, son cosas que uno considera. O por ejemplo, matriz versus arreglo. El arreglo toda la vida pues va a ocupar menos espacio, es n cuadrado versus n. Bien, cada estructura, bueno, aquí se requiere almacenar los punteros y los arreglos solo requieren un puntero al primer elemento, porque un arreglo es una reserva de espacio en memoria, solamente tú apuntas al primero. Por esa razón, usted cuando crea un arreglo, la posición 0 siempre es la primera, la posición 1 es la segunda. ¿Y cómo funciona eso? Puntero más 1, puntero más 2, puntero más 3. En C++, pues uno se puede divertir con eso indexando de esa manera. Uno no necesita siempre colocar corchete 0, corchete 1. Ustedes pueden sencillamente arreglo más 1, funciona, es la segunda posición. O arreglo más 2, porque en sí arreglo es la posición en memoria. Si quieren los muestro, que los veo con cara de incrédulos. Obviamente eso funciona en un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje no tan alto nivel, porque Java tiene el mal vicio de ocultarnos la vida, ¿sí? Por eso es bueno aprender varios lenguajes. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Cuando ustedes crean un arreglo, entonces, si yo le doy, prefiero con caus porque esto no es tan sencillo. Miren lo que pasa. Listo. Ah, sí, sí. ¿Verdad que la mala costumbre? Bueno, miren lo que nos muestra ahí. ¿Qué creen que es eso? Es una dirección de memoria, eso siempre cambia. Eso es. Entonces, ¿qué ha hecho aquí? He creado un puntero, ¿cierto? Un puntero arbitrario y he reservado 5 posiciones de memoria de tamaño 32. ¿Por qué de tamaño 32? Porque son enteros. Entonces, cada vez que yo indexe, ¿qué va a pasar? Exactamente. Vamos a llenar este arreglo. Entonces voy a hacerlo manualmente. 1, 2, 3, 4, 5. No he hecho nada más. Y aquí se le... Creo que así funciona. Creería. Punto y coma al final. Porque no quiero hacer force ahora. Bueno, igual, miren lo que pasa. Si pregunto por lo que hay en esa posición de memoria, miren lo que va a pasar. Me aparece 1, ¿cierto? Es una manera de acceder a arreglos. Ahora bien, observen, si le digo asterisco, arreglo, más 1. El siguiente, ¿sí? Porque siguen siendo una dirección de memoria. Entonces, los arreglos espacialmente son muy buenos. Lastimosamente tienen varias limitaciones. Lo primero es, no son estructuras mutables. ¿Por qué no son estructuras mutables? Exactamente, muy bien dicho. Y en tiempo de compilación ya está especificado la reserva de memoria. Reservamos 5 por 32 bits. Se acabó. No podemos insertar nada. Entonces tienen esa desventaja a diferencia de vector o a diferencia de una lista enlazada. Sin embargo, al tener mutabilidad, pues, ¿qué se sacrifica? La eficiencia espacial, ¿cierto? Entonces son cosas que uno debe considerar cuando uno está en dispositivos con limitaciones. ¿Sí? Con muchas limitaciones, como les tocaba a nuestros ancestros programar. ¿Ustedes han escuchado sobre el juego de Mario Bros? ¿El 3? ¿Ustedes lo jugaron? ¿Cuánto espacio cree que ocupa? Estamos hablando de que el cassette de Super Nintendo tiene una capacidad de 64 kilobytes. ¿Cuánto creen que ocupa ese juego entonces? Esos dos chips son dos chips de 32 kilobytes. Usted lo destapa y encuentra dos memorias de 32K. Entonces el juego efectivamente ocupa 32 kilobytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han hecho optimizaciones de todo tipo.
¿sí? Han optimizado las imágenes, han optimizado de todo. Venga, permítanles muestro. Ya les voy a mostrar por qué. Superman Size. ¿Qué hicieron ellos? Eso está, yo lo tengo acá en los videos. Mario Bros. Size, Mario Bros. Super Nintendo. Es un excelente caso de estudio. Pero no aparece, ¿no? Cuando le da la... creo que estaba aquí en un enlace por acá. Sí, había un video. Acá está. 32 kilobytes. Y esto era lo que les tocaba. Pero había un video donde explicaban eso también. 32 kilobytes. Voy a buscarlo en español. De pronto tenga éxito. $32 kilobytes. Esperen, yo veo. Ah, es este primero. Bueno, 32 kilobytes. No, el original pesaba 32 kilobytes. Pero no encuentro el video. Yo ahorita en el descanso lo busco. Yo lo tengo en mi historial, pero pues no me voy a poner a ver mi historial. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? No, porque eso fue hace como una semana que me toca buscar bastante. Entonces, ¿qué pasa ahí? De esa manera, ¿cierto? La ventaja de los arreglos, pues que uno tiene como total conciencia de la memoria. Eso es eficiente a nivel espacial. A nivel temporal, pues depende del algoritmo que estamos usando. Y observen, sencillamente es una reserva de memoria y yo puedo acceder a los datos. Ahora, ¿cuáles son los famosos fallos de segmentación? ¿Han escuchado? Cuando usted intenta acceder a una posición que no existe, el sistema operativo protege eso y pues te lanza una excepción. El sistema operativo, que eso es por seguridad. ¿Qué tal usted puede acceder a cualquier lugar de la memoria? No, pues sería bonito. Usted podría acceder a cosas que no debe y tomar el control del sistema. Bueno, ya aclarado eso, ¿cierto? Entonces tenemos varias notaciones de complejidad. Tenemos O de FDN, omega de FDN y teta de FDN. ¿Alguien se acuerda de esas notaciones? Entonces, ya es hora de probar algo que tengo acá. Es al revés. Voy aprendiendo. No. Así es que es. Listo, ya aprendí. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir cada una de estas? Cuando hablamos de O de FDN, ¿cierto? Por ejemplo, una función O de FN, ¿qué me está indicando? Una cota superior. Es lo peor que yo puedo esperar de un algoritmo. Si ustedes dicen que un algoritmo es O de n cuadrado, yo simplemente le estoy diciendo el algoritmo, su peor caso, comportamiento que yo espero es una constante por n cuadrado. ¿Sí? Es lo peor que yo podría esperar de ese algoritmo. Estoy dando una cota superior, polinómica. Cuando hablo de omega de f de n, cuando es O de f de n, yo me refiero que es una especie de techo. Cuando estamos hablando de omega de f de n, ¿qué creen a qué me refiero? No, a un piso. Es lo mejor que puedo esperar de un algoritmo. Si un algoritmo es O de n, en el caso de inserción SOR, es O de n cuadrado, omega de... ¿Cuál es el mejor caso de inserción SOR? Omega de n, cuando ya está ordenado. ¿Sí? Entonces, es lo mejor que yo puedo esperar de un algoritmo. Realmente, la descripción de algoritmos solamente con O es bastante incompleta. ¿Sí? Aunque esa es la que usualmente se usa. Porque O es lo peor que puedo esperar, pero no habla en sí de que en sí todo el comportamiento del algoritmo. Pero hay algoritmos que tienen una cota de un orden polinómico dado y una cota inferior de otro orden polinómico. Entonces sí es complicado. Los algoritmos de ordenamiento lo tienen. Los algoritmos de ordenamiento, Quasar, por ejemplo, lo peor que puedo esperar, el peor caso es O de n cuadrado. Y el mejor caso es omega de n log de n. ¿Cierto? Está dando un piso, o sea, no puede ser mejor que eso. Y teta
es una cota que es tanto por arriba como por abajo. Es la fusión de estas dos, de O y omega. Cuando les dicen que un algoritmo es teta n cuadrado, en cualquier caso se va a comportar como una función de n cuadrado, ¿sí? Entonces, no sé si recordaban eso. Creo que no. A ver, ¿qué significa O de 1? Cuando yo les digo un algoritmo es O de 1. Pero, ¿cómo se le llamaba? Sí, claro, el peor caso es constante. Es un algoritmo que es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa el tamaño de la entrada, siempre se demora lo mismo. Por ejemplo, tomar el primer elemento de un arreglo. ¿Importa el tamaño? No, es una operación que cuesta O de 1. Por ejemplo, insertar un elemento en una pila cuesta O de 1. Quitar un elemento de una pila cuesta O de 1. No puede tener el tamaño que quiera, pero vale lo mismo siempre, O de 1. Eso es constante. Es una operación que no depende del tamaño de la entrada. ¿Qué significa si una función es O de n al cubo? Es polinómica. Muy bien. O de n al cubo, que O de n al cubo es bastante feo, pero sí. Si una función es O de 2 a la n, exponencial, o puede decirse que no es no polinómica. Bien, estas son, recuerden que O es lo más común. Ahora bien, ¿qué quiere decir omega de 1? Que es, o sea, el algoritmo, ¿cierto? No puede, o sea, el algoritmo no puede ser, su mejor caso es omega de 1, pero no nos dice nada arriba. Podría ser un algoritmo de n factorial, ¿sí? Podría ser un algoritmo que en su peor caso tenga complejidad n factorial y en su mejor caso, constante. No me pensaré en un algoritmo así, pero bueno. Un algoritmo que sea omega de n cuadrado, lo mismo. Yo sé que lo mejor que puedo esperar de ese algoritmo es que sea cuadrático. Y lo peor, no nos dice nada. Por esa razón, esto pues no se utiliza. Realmente usted cuando ve los algoritmos en las APIs, ¿han explorado las APIs? ¿Y les hablan de la complejidad de las operaciones o no? La mayoría hablan de complejidades con O grande. Con O grande, claro. Si ustedes exploran la API de Java y observan, por ejemplo, los algoritmos de sort, él les dice, él ordena de acuerdo a una complejidad de O en los de N. O cuando miran los gestores de bases de datos, los índices tienen una estructura de datos asociada que facilitan el ordenamiento. Por ejemplo, los índices, eso es usual, los índices, ¿cierto? Utilizan una implementación que se deriva de los árboles rojinegros. Los árboles rojinegros es la base para los árboles B-tree. Los árboles B-tree, que son los que utilizan en las bases de datos, permiten realizar operaciones de ordenamiento en tiempo n log de n. ¿Sí? Bastante económico tener una base de datos ordenada, gracias a la estructura de datos sobre la cual se basan los índices. ¿Sí? Bien, ahora bien muchachos, ¿qué quiere decir teta de 1? Caso promedio no. Siempre va a ser constante, no importa, mejor caso, peor caso, siempre es 1. Y teta n log de n, si está ajustado a n, lo n, o sea que no se nos va a salir de ahí. En algunos casos, en las APIs, utilizan la notación teta, en algunos casos, cuando el desarrollador está seguro de que esa es la complejidad dada, ¿sí? Pero cuando ustedes examinan las APIs, ustedes suelen ver O grande, es la que más se utiliza. Porque la complejidad depende del tipo de entrada, y muchas veces el análisis es complicado, ¿sí? El análisis no es fácil, no se recuerdan para que no era sencillo. Que si la entrada cambiaba de cierta forma, la complejidad ya era más complicada de analizar. Y de hecho, en FADA solo se les dice que el caso promedio suma la mitad del peor caso, pero realmente no es así. Es un análisis estadístico de lo esperado. ¿Cómo es la forma de la entrada esperada? Y eso se realiza con análisis estadístico, toca acá la esperanza matemática y todo el cuento. ¿Sí? Bien. Bien, en las ciencias de la computación los problemas tienen diferentes niveles de dificultad. Algunos se pueden resolver en un computador y otros no, ¿cierto? Con la capacidad que contamos actualmente. Hay problemas que ni con la capacidad que contamos actualmente lo podemos resolver. De hecho, tocaría cambiar el modelo de computación, porque realmente el modelo de computación no da para resolverlos.
Y se clasifican los problemas con el objetivo de agruparlos de acuerdo a un problema conocido. ¿Qué quiere decir? Para estudiar un problema, pues yo estudio un problema que sea parecido. Por ejemplo, si yo quiero hallar los triángulos en un grafo, ¿cierto? Hallar el número de triángulos de un grafo. No, ese no es bueno. Un problema que... ya. Por ejemplo, que un problema donde usted tenga que agrupar en tripletas un conjunto. O sea, sacar un conjunto de tripletas de un conjunto que sumen un valor dado. Les explico. Usted tiene un conjunto de elementos, ¿cierto? Numéricos. Y usted quiere sacar todas las tripletas que sumen un valor P, ¿cierto? Eso es un problema. Entonces, un problema análogo, en lugar de sacar tripletas, sacar grupos de 4. Son problemas que tienen una complejidad similar. Porque en ambos requiere hacer requiere estudiar los subconjuntos de un conjunto. O sea, lo que uno hace es estudiar un problema y a partir de ese problema, pues se pueden describir otros problemas que son relacionados. Ese es el chiste de este curso. Entonces, el chiste de este curso es decir que yo a partir de un problema puedo decir que otro problema también es no polinomio. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben de hacer. Y acá viene el universo de problemas de ciencias de la computación. Lo hice muy general. Entonces, ¿qué pasa en ciencias de la computación? Hay algo que se llama... ¿qué pasa? Primero, ¿cierto? Lo primero que ustedes pueden ver es que hay diversos conjuntos de problemas. Hay problemas combinatorios, hay problemas de scheduling, hay problemas de optimización, hay problemas de maximización, perdón, optimización está ahí. Hay problemas de búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que ustedes deben de ver acá es que no todo, una estrategia no soluciona todos los problemas. Por ejemplo, si ustedes hacen una implementación de un algoritmo en un entorno imperativo, ¿cierto? Para ciertos tipos de problemas son buenos, pero en un entorno imperativo los problemas combinatorios, ustedes deben analizar combinaciones, no son tan buenos. Es mejor utilizar otro tipo de estrategias. O por ejemplo, la inteligencia artificial es muy buena solucionando problemas cuyas soluciones son inexactas. Pero si yo quiero, por ejemplo, sacar los caminos en un grafo, pues mejor utilizo un algoritmo de otra categoría. ¿Sí me siguen allí? O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial sirve para problemas que son imprecisos e inexactos, ¿sí? Donde un algoritmo determinista no son tan buenos. Existen problemas combinatorios que existen estrategias mejores, como por ejemplo la programación por restricciones o la programación lineal, que son mucho mejores para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa? No existe una técnica que pueda solucionar todos los problemas, ¿sí? Entonces, por esa razón, ustedes ven un conjunto de técnicas, ¿sí? Entonces, a esto vamos, acá, donde podemos clasificarlos de acuerdo al tipo. Tenemos dos grandes tipos, problemas de solución y problemas de decisión. Los problemas de solución son del tipo encuentre el circuito hamiltoniano de este grafo. Pues usted da una respuesta y ya. Y un problema de decisión es preguntarles a ustedes, ¿existe un circuito hamiltoniano de tamaño 5 en este grafo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Sí ven la diferencia entre los dos? Bien, ahora los problemas de optimización consisten en encontrar la mejor solución a un problema de acuerdo a un criterio. Estos pueden ser de decisión o solución también. Problemas de optimización, encontrar el camino con menor costo en un grafo entre un par de nodos. Caminos hay muchos, ¿sí? Pero encontrarle el de mejor costo, ¿qué quiere decir? Que de todos esos caminos que me sirven solo escojo uno. Por ejemplo, cuando ustedes lo hacen todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo más óptimo? ¿Matricular complejidad o matricular otra cosa? ¿Cierto? Entonces ustedes hacen cuentas. Lastimosamente, le tienen que poner un peso alto a complejidad porque primero abren un año y segundo, la semestralización está el semestre pasado, en octavo. Perdón, la semestralización llegó a séptimo. Entonces todavía falta que este curso ya se vuelve semestral desde la próxima aplicación. Entonces hay que poner un barcito alto, por ejemplo, por eso, ¿sí? Entonces, muchachos, nosotros vamos a concentrar en este tipo de problemas. Miren esto. Problemas de solución. Encontrar todos los caminos en un grafo desde un nodo A hasta un nodo B. Eso nos da una respuesta. Yo les digo, no, váyase por A, C, D, F, A, B, C, tal, B, A, C, D. Son una respuesta, ¿sí?
Hallar todas las combinaciones de un conjunto S cuya suma sea P. Pues eso tiene varias respuestas. Y ahora miren los problemas de decisión. La respuesta es sí o no. Miren cómo cambia. El camino más corto entre A y B está conformado por C, D y E. Eso tiene una sola respuesta, dos posibles respuestas, sí o no. Los elementos de su conjunto S suman P. O sea, les doy una respuesta y usted me dice, ¿eso suma P? Entonces usted me dicen sí o no. Y esos son los problemas que vamos a estudiar en este curso. Optimización, bueno, optimización le agregamos que quiero de acuerdo a un criterio, el camino más corto, quiero la suma quiero la combinación con el menor número de elementos, que sume P, o sea, siempre hay un criterio para elegir una mejor solución, ¿sí? Ahora sí, ¿preguntas sobre estos tipos de problemas? Bueno, es que esto es solo cultura general por ahora. La tratabilidad, ¿cierto? Vamos a hablar de tratabilidad de algoritmos. Los problemas pueden ser decidibles o indecidibles. Los problemas decidibles pueden ser tratables o intratables. Los problemas decidibles son aquellos que yo puedo resolver en un computador. Los problemas indecidibles son aquellos que yo no puedo solucionar en un computador. Y hay dos categorías, decidibles o altamente indecidibles o altamente indecidibles. Hablemos de la decidibilidad. Entonces son aquellos que puede construirse un algoritmo, básicamente. Ustedes, a los indecidibles, con el modelo de computación que tenemos, no pueden construir una solución. Ahorita les doy unos ejemplos. En el sentido más formal, dado un problema P y una entrada S, esto puede ser procesado por una máquina de Turing, y aquí falta un pedazo. Determinista. Realmente lo más preciso es máquina de Turing de estados finitos determinista, porque también hay máquinas de Turing de estados infinitos y eso ya se nos sale de la mente, eso ya es demasiado abstracto. Estos problemas están clasificados en tratables e intratables. Entonces, muchachos, miren, existen problemas indecidibles, hay muchos conocidos. Problema de la parada, da un algoritmo P, es un algoritmo que recibe otro algoritmo y una entrada S. Yo puedo determinar si P puede procesar S en un número finito de pasos. Eso no se puede programar. ¿Por qué? Pues usted dice, no, pues si el algoritmo se demora más de cierto tiempo, entonces yo digo que no. Y eso no puede ser, porque puede ser que requiera un gran tiempo y efectivamente la procese, ¿sí? Entonces no es posible implementar un algoritmo que recibe otro algoritmo y una entrada a ese algoritmo y determine si termina o no termina en un tiempo dado, porque es que puede terminar en cualquier tiempo. Usted no puede no puede utilizar un criterio para cortar la ejecución. Problema de la matriz mortal. Determinar si existe un orden de multiplicación de matrices cuadradas de tal forma se puede obtener la matriz 0. Este problema es muy interesante, es uno de los problemas matemáticos del milenio. Realmente les estoy mostrando problemas que se estudian en matemática pura. Hay gente que se pasa la vida estudiando estos problemas, ¿sí? Conjetura de Collatz. La sucesión dada por 3n más 1, n medios, ¿es finita para todo n? Eso no se ha comprobado. ¿Sí han conocido esa sucesión? O sea, una función que recibe un valor. Entonces, ¿qué pasa? Eso crea una sucesión. Por ejemplo, miremos f de 5. F de 5, ¿qué hace? Como 5 es impar, el primer número es 5. El segundo número, 3 por 5 más 1, 16. El siguiente, 8. El siguiente, 2. Y el siguiente, 1. Y es finita, tiene tamaño 5. Hay que decir que si n es igual a 1, pues retorna 1, ¿no? Aquí falta ese detalle. O sea, es una función que recibe positivos y termina en 1. Me olvidó decirles eso. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? ¿Cuánto nos dio el tamaño de la sucesión que generó? ¿Tamaño? Tamaño 5. Pero no se ha podido comprobar que sea finita para todo n, ¿sí? De hecho, eso es el primer problema que se maneja en programación competitiva. Ahora sí, asumiendo una máquina determinista de Turing, ahorita les explico los dos modelos, entonces los problemas tratables se pueden solucionar con algoritmos polinómicos, es decir, del orden de n a la k, pero hay que ahorita mirar algo sobre esa k. Y los problemas intratables se resuelven en tiempos no polinómicos, a
miren que pone, con ese omega que estoy colocando. Estoy colocando un piso. O sea que no puede ser mejor que eso. O sea que a elevado a la n. Entonces son los problemas intratables y esto para aquí, ustedes vieron un curso que se llama FADA y aquí entra complejidad. ¿Sí? Esto es el último tema de FADA. De hecho, en el curso del MIT, este es el último tema del curso de FADA. ¿Sí? De hecho, les muestro. Porque pues yo también utilizo eso para preparar mis clases. Esta clase me encantó. Ya les muestro. Pero es del curso de FADA. Entonces, sí, también tienen las clases grabadas. Increíble, ¿no? Lecture Notes. Miren todos los temas que ven ellos en el curso de FADA. El curso de FADA, ustedes llegan hasta aquí. Grading Algorithms, que son algoritmos voraces. Ustedes llegan hasta ahí. Y Linear Programming, eso lo vemos, y simples, eso lo vemos en la segunda parte del curso. Y ven algo de criptografía y ven algoritmos ubicuos, que son algoritmos pensados en optimización en el hardware. ¿Sí? Porque como les digo, ellos también tienen claro el tema del Internet de las cosas. ¿Sí? Entonces, mire, este es el curso de FADA de ellos. Nosotros escasamente alcanzamos a ver hasta Grading Algorithms. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con ellos, de nosotros? Obviamente tampoco es que seamos peores que ellos, no. Lo que pasa es que ellos, los temas los ven en una clase magistral donde hay 100, 200 estudiantes. Y hay grupos pequeños que los manejan talleristas. Entonces, pues tienen las dos cosas. Usted, por ejemplo, ve la clase principal en un horario de semana, en un auditorio, y tiene otro horario de la semana para ver el taller. No sé cómo se llama. Es como el aula de cálculo acá, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ahí les mostré ese curso, muchachos, enamorado de eso. Y si alguna vez tengo la oportunidad de volver a dar FADA, pues ya hay unos cambios que quiero hacer en el curso. En fin, dígame. Profe, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Esos videos están subtitulados al menos en inglés? Sí. ¿Sí? De hecho están subtitulados en inglés y como en 4 idiomas más, español, francés, déjenme ver. Sí, esos videos, yo les dejo el enlace, me ha encantado. ¿No? Y el profesor se expresa de una manera que uno queda como que, ¿por qué no vi con este señor? Entonces, sí, los videos, bueno, yo lo tengo acá, pues obviamente yo he preparado esta clase utilizando ese material. Entonces, yo no sé qué le hicieron en internet a esta sede, pero estoy feliz. No, es un video de YouTube, tampoco es... Hit the question mark from below. Entonces, aquí And están inside los... this question mark is an no, solo invincibility inglés. star. Aquí los tienen. The invincibility star will come up Pero here and sirve. just bounce around forever. And we check. Bueno, les explico el que está haciendo. Es que ellos, el grupo de investigación de él, desarrollaron un estudio para considerar como el juego de Mario Bros. Como un problema de NP completo. Entonces lo colocan en la clase. Obviamente los estudiantes han leído el paper antes, ¿no? Y él es el autor del paper. ¿Sí? Ellos han leído el paper antes y obviamente. Entonces están estudiando cómo demostrar que el juego de Mario Bros. Es un problema NP completo. ¿Sí? Entonces, pues obviamente pues ellos tienen todo el contexto. Pero realmente son 3 profesores que editan el curso. Pero realmente la forma de editarlo uno se queda con envidia de la buena, por así. La envidia nunca es buena, pero uno queda como, uy, qué bueno. Ojalá algún día tendremos eso. ¿Sí? Y lo que me gusta de esta plataforma del MIT es que ahí está en cursos de todos los sabores. Usted encuentra desde desarrollo de software, aplicaciones móviles, encuentra desarrollo web, encuentra matemáticas discretas, encuentra de todo. De hecho, mi curso de matemáticas discretas 2 estoy incluyendo unas cositas que están en un curso de allí, que también está con videos. Y la lista de cursos, yo las dejo. Nosotros, es que lo de pasa es que Computer Science nunca se puede ubicar naturalmente en alguna parte. Y ustedes pueden encontrar acá introducción a los algoritmos, construcción de software, señales, bueno, eso es de electrónica, que eso está combinado con electrónica. Inteligencia artificial, ese curso está para chuparse los dedos. Análisis probabilístico, matemáticas para ciencias de la computación, este es matemáticas discretas. Diseño de algoritmos, que es el curso que estoy mirando. Información, creación de videojuegos. Aquí está.
Bueno, aquí bioinformática, introducción a C++. Esto tiene, miren todo lo que ellos ofrecen. Y esos cursos están gratis, igual que en las plataformas de Coursera y de X. Realmente hoy en día, si usted dice que no aprendió algo es porque no lo buscó. Porque si usted dice, no, yo quiero aprender desarrollo web, hay muchos cursos gratuitos, muy buenos, que le enseñan a usted a programar en Ruby on Rails, programar en Django, programar en las plataformas de PHP. PHP es decente con los frameworks, hay que decir la verdad. ¿Ah? O Node.js, que JavaScript es un lenguaje que atenta contra todo, pero con los frameworks es... ¿ustedes han visto los problemas de tipamiento? ¿Quieren que ¿se acuerdan de los problemas de tipamiento o no? Que tiene JavaScript, que si uno no sabe eso puede cometer errores errores inmundos. Si quieren les muestro. Pero ¿sí? con TypeScript puede... TypeScript puede enfrentarlo. Lo que pasa es que TypeScript es... Haga de cuenta que usted puso un lenguaje encima de otro lenguaje para corregir problemas de ese lenguaje. Aunque muchos problemas de ese lenguaje es por desconocimiento de teoría de lenguajes. Les muestro algo. No sé si lo han visto alguna vez. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo, ¿cierto? Entonces en JavaScript, ¿cierto? Yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, a ver si me acuerdo cómo era para imprimir en consola en JavaScript. Console.log. Hola, venga yo a ver si me acuerdo, ya que no tenía planificado mostrarles eso. Bueno, lo hacemos con JS y vamos a compilar JS, ejemplo JS. Vamos a ver si aparece. No, esperen, yo miro algo, si me lo muestra así. Si yo pongo 5 solito, ¿cómo es que era? Para imprimir algo que se imprimía en pantalla. No, pero eso era en la es que console es para el debug del navegador. Hay uno que muestre en... No, el ARM no creo que funcione. Eso es para el navegador. Sí, no está definido. Es que lo que pasa es que el lenguaje JavaScript funciona sobre el motor del navegador. Entonces depende del motor del navegador. Por eso es que cuando usted programa web, usted va a odiar ciertos navegadores. Ahorita el navegador odiado antes era Internet Explorer y yo lo viví. Uno acomodaba una cosa bien, las tablitas bonitas, interactividad bien. Funcionaba bien en Mozilla, en Opera y en Safari. Y en Internet Explorer, no que... O sea, salieron unas cosas rarísimas a veces. A veces tocaba colocar excepciones. Si el navegador es Internet Explorer, entonces ejecute esto. Y ahorita es la excepción. Si es Google Chrome, ejecute eso. Ahorita el navegador más odiado por los desarrolladores web es Chrome. Necesito imprimir algo en console. Esperen un momento. Pero no Java, es JavaScript. Aquí está. Este es muy bueno. Display. Esperen. Display. Vamos a ver si así funciona. No. Déjenme ver. Document write. Es que no me acuerdo, muchachos. Vamos a ver si pongo 5 más 3. Vamos a ver qué pasa. Es que no me lo muestra. Yo tenía el ejemplito que me lo... Windows Alert. Set web. Console log. No creo que me lo... Pero, ¿saben? Si es el que hice ahorita y no me funcionó. Pero, ¿saben? What? Ok. Entonces, ¿saben que tengo algo muy bueno? Puedo utilizar directamente... Es que JavaScript uno lo puede ejecutar desde la consola. Puedo mostrarles esto. ¿Dónde es que está? Try, aquí está. Entonces voy a usar de esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que 0 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él me va a mostrar
¿saben? Mucho mejor así. ¿Qué muestra? True. ¿Cierto? Si yo digo esto, ¿cierto? Si yo digo 0 igual a 0, ¿cierto? Si yo digo esto igual a 0, miren lo que pasa. True. Ok, no hay problema. ¿Por qué pasa eso? O tipado dinámico, porque es tipado débil, ¿cierto? Eso es el problema con los lenguajes de tipado débil. Entonces, muchachos, si yo digo esto, yo también podría decir 0. Y miren esto. True, true. Vamos a ponerlo bonito. Vamos a ponerlo bonito porque, pues, nosotros somos gente decente. Verdad, siempre lo de guardar. True, true. Ok. ¿Cierto? Entonces, vacío, el lenguaje vacío es igual a 0. Ok. Y entre comillas 0 es igual a 0. Ok, no hay problema. Entonces, pues uno dice, bueno, si esos dos son iguales, pues yo podría decir que estas dos cosas son iguales. Por lógica. False. ¿Por qué pasa eso? Por el tipado. No es que esté mal, no es que el lenguaje esté mal, es desconocimiento. Existe un operador que es 3 iguales, que es el que deben de usar. Por eso es muy importante conocer conceptos de lenguajes de programación. Los 3 van a dar falsos, ¿sí? Es comparación estricta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el lenguaje hace su propia conversión de tipos, él asume un tipo. Entonces ese tipo de cosas les puede tirar totalmente un programa, porque usted está haciendo un if, está comparando una cosa con otra, y usted piensa que está funcionando, cuando realmente no es así. Porque usted no es que esté mal, sencillamente no sabe el tema del tipamiento débil en esos lenguajes. Dígame. ¿Me va a decir algo, Manuel? Pero alzaste la mano. Ok. Entonces, vale, muchachos, son cosas que uno debe conocer. No sé por qué me desvié, pero bueno. También son cosas interesantes. Entonces, muchachos, son cosas que por eso es importante estudiar este tipo de cosas, ¿sí? Para uno no sufrir más de lo necesario, ¿sí? Hay gente que se ha pasado, que se ha estrellado con JavaScript por eso. Ahora que hacen esos lenguajes de TypeScript, pues le evita a usted eso, ¿sí? Le evita pensar en eso. Pero si usted programa en JavaScript puro, sí le toca pensar en eso. Sí, por eso es que JavaScript no es tan querido. Uy, que la implementación de objetos de JavaScript, mejor utilicen un lenguaje de bajo nivel para los objetos. Háganme caso porque pueden quemar el navegador del cliente. Bien, muchachos, ahora de las máquinas de Turing, que es el modelo de computación actual, tenemos máquinas finitas e infinitas, ¿sí? ¿Será que una máquina infinita existe? ¿Ustedes pueden representar una tabla de transición de estados que sea infinita? No, ¿cierto? Entonces solo utilizamos las finitas. Y de hecho, eso nace de algo que se llama la máquina abstracta de Turing. Las máquinas abstractas de Turing pueden modelar casi cualquier cosa de la vida real. Usted puede hacer un modelo computacional de cualquier cosa de la vida real, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, hacer un modelo computacional para saber para determinar si dos agentes o personas pueden congeniar o algo así. Entonces podría usted aplicarlo en su vida diaria, ¿sí? Para saber si le funciona, ¿sí? A ver si funciona, muchachos. Aunque para ingenieros de sistemas yo creo que toca colocarle una dificultad más elevada, ¿sí? Bien, muchachos, eso es lo que dice la gente, ¿no? No mentiras. Entonces tenemos de las finitas, tenemos las deterministas, que es ante una acción definida, o sea, usted recibe una entrada y hace una acción definida, no más. Ese es el modelo de computación actual. Y hay la no determinista. La máquina se replica, ¿cierto?, para estudiar todas las ramificaciones. Afortunadamente no existe porque no nos quitaría el trabajo. ¿Por qué? ¿Para qué optimizamos algoritmos si tenemos un modelo de computación que explora todas las posibilidades del tiempo? Sin gasto de recursos, ¿sí? Por ejemplo, ordenar un arreglo, usted podría hacerlo a fuerza bruta y tardaría n. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, voy a entrar más detalladamente en eso.
¿Qué es una máquina de Turing determinista? Una máquina de Turing determinista es una máquina que recibe una cinta, ¿cierto? La cinta contiene un conjunto de símbolos que está dado por un alfabeto dado, ¿sí? Y también está el símbolo blanco, ¿sí? También la cinta puede tener un espacio en blanco. Esa es la entrada. Eso se puede modelar como en un algoritmo normal, pues la entrada, ¿sí? Entonces él empieza a leer la entrada. Tenemos un conjunto de estados, que es lo que hace la máquina de Turing ante cada uno de los símbolos de entrada. Tenemos un estado inicial y un conjunto de estados finales o de aceptación. Bien, muchachos. La entrada se lee en una cinta, un símbolo a la vez. Se define un programa S como un conjunto de quíntuplas, ¿cierto? Q por el alfabeto, Q por el producto cruz por el alfabeto, producto cruz por el alfabeto, producto cruz por la acción realizada. Donde la máquina de Turing puede mover la cinta a la izquierda o la cinta a la derecha. Para no ponernos en drama, esto puede verse como Q-Tsui, un símbolo cualquiera, S-Tsui, pongámosle S-T. Luego tenemos Q-J, S-H, M-Sui. Entonces les explico qué es esto. Esto es el estado actual. Esto es el símbolo de entrada. Esto es el estado siguiente. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan de los autómatas en matemáticas discretas 2? No, espero lo recuerden. Entonces, ¿qué pasa? Uno está en un estado cualquiera y recibe un símbolo. De acuerdo al símbolo, uno avanza a otro estado. Eso es lo que representa la máquina de Turing allí. Que si la máquina está en un estado actual, cualquiera, recibe un símbolo de entrada, entonces de acuerdo a la tabla de transición de estados va a irse a un estado u otro, puede conservar en el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí va a escribir en la cinta un símbolo. ¿Qué pasa? Usted mira un símbolo allí, ¿cierto? Entonces ¿usted qué hace? Lee el símbolo, ¿cierto? Y escribe otro encima. Eso es el símbolo de salida, o sea, la cinta es de entrada y de... La cinta, o sea, la entrada es la misma entrada y la misma salida. ¿Y ahora qué pasa? El M es lo que usted hace. Avance hacia adelante o avanza, o sea, izquierda o derecha. O sea, que la cinta usted la mueve hacia acá o la mueve hacia acá. ¿Sí? De hecho, usted puede leer el símbolo que dejó otro estado. Y de esa manera se puede hacer modelos de computación. ¿Sí me siguieron allí más o menos la idea de la máquina de Turing? Eso así es como trabajan nuestros algoritmos. Preguntan muchachos sobre eso porque hoy no puedo preguntar. Eso sí es información relevante. Anteriormente era más cultura general. Entonces, aquí está explicado. La complejidad de un algoritmo está dado por la cantidad de movimientos de la cabeza en función de la entrada. Y un problema que está en P, o sea, un problema es polinomial si una máquina de Turing determinista lo puede resolver en tiempo polinomial. ¿Sí? Traducido a nuestro español, un problema es polinomial si existe un algoritmo que lo pueda solucionar en tiempo polinomial. ¿Por qué lo digo así directo? Porque nuestro modelo de computación es la máquina de Turing determinista, ¿cierto? Entonces ya les di la definición de que un algoritmo tipo P es aquel que puede ser solucionado en tiempo polinomial, ¿sí? Quitándole las formalidades, ¿sí? Ahora bien, hablemos de la máquina Turing no determinista, ¿cierto? ¿Qué pasa? La máquina de Turing determinista y no determinista tiene algo. La máquina de Turing determinista exige que siempre para cada tupla Q sub I, S sub T exista una tupla Q sub J, S sub H. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en un estado actual y recibo un símbolo, va a haber una acción que pueda hacer. Ah, perdón, y falta el M, ¿no? Aquí me faltó el M. Entonces, ¿qué significa eso? Metsui. ¿Qué pasa eso? Si yo estoy en un estado actual, recibo un símbolo, voy a ir a otro, a estado, o sea, al siguiente estado. Y escribo en la cinta otro símbolo. ¿Y qué hago con M? Muevo la cabeza a la izquierda o a la derecha, o sea, muevo la cinta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para cada combinación entre Q y S existe una y una sola acción definida. ¿Sí? ¿Estamos ahí?
no sé si se acuerdan de los autómatas deterministas en matemáticas discretas 2, donde nosotros teníamos que para cada posibilidad de combinación entre estado y símbolo de entrada existe una transición hacia otro estado. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Ahora bien, ¿qué pasa? No pide unicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que para una transición dada puede haber ninguna o puede haber más de una. Es decir, que para un símbolo dado y un estado dado pueden haber varias acciones. Es raro, ¿no? Pero sí, es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay más de una acción posible, la máquina se replica. ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta que la máquina se parte en dos. Digamos que si hay dos posibilidades, la máquina se reproduce, se divide en dos, y esta máquina explora un ramal y esta explora otro ramal. Entonces, ¿eso qué implica? Que esta máquina es capaz de solucionar algoritmos difíciles en tiempo polinomial. Les voy a dar una explicación por qué. Piensen ustedes, muchachos. Vengan, yo veo si aquí la copió. Perfecto. Entonces, esta debo volverla. Esta debo volverla en blanco. No me he acostumbrado del todo a esta versión. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Imagínense que ustedes van a ordenar un arreglo desde A sub 0, ve, A sub 1 mejor, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n. Ustedes quieren ordenar un arreglo que se cumpla, que A sub i sea menor que A sub i más 1, menor que A sub i más 2, menor que menor que, pongamos, no puede ser A sub n, pongámosle A sub k. ¿Por qué pongo índices distintos? Porque pues puede ir en cualquier orden, ¿sí? Entonces siempre va a cumplir eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Una estrategia de ordenamiento es probar todas las combinaciones a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy pensando en una máquina de Turing determinista, entonces, ¿de cuántas formas puedo colocar este número acá? Si tengo n números. De n formas. ¿Por qué n formas? Tiene n posibilidades. El segundo, ¿de cuántas formas lo puedo colocar? n-1, ¿cierto? n-1 por n-2 hasta por 1. Por lo tanto, la complejidad de ordenarlo de esa manera es n factorial, ¿sí? Estoy hablando de la solución más bruta posible, que es probar todas las combinaciones. Esta se llama la solución ingenua. ¿Sí? Ya sabemos que obviamente no vamos a hacerlo así. Ahora bien, ¿qué hace una máquina de Turing no determinista? Si yo tengo que rellenar este primero, ¿cierto? Esto lo hace una DTM, máquina de Turing determinista, y una máquina de Turing no determinista, ¿qué hace? Si yo aquí tengo n posibilidades, ¿cierto? Entonces él va a examinar las n. O sea que para el primer bit se crean n máquinas de Turing. Para el segundo, ¿cuántas creen que se crean? N por n-1. ¿Por qué n por n-1? Porque las anteriores multiplicado por n-1. ¿Qué pasa? Si examina un ramal de estos, tiene tamaño n. Por lo tanto, la solución se da en tiempo polinomial. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una posibilidad distinta, la máquina se replica, se reproduce, ¿sí? Entonces, obviamente, eso crea muchas máquinas de Turing, ¿no? Pero orden de n factorial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se crean tantas máquinas como posibilidades hay de combinación, o sea, posibilidades de combinación. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón, el tamaño del ramal, ¿cuánto es? N, ¿sí? Es tamaño n, ¿sí? La profundidad de ese árbol es n, de explorar todas las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las máquinas no lo pueden solucionar en tiempo polinomial. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. Si ese fuera el modelo de computación actual, que alguien diseñara eso, entonces, ¿qué pasaría con cursos como este? Vale en bondad, como usted dice. ¿Por qué? Porque es que no importa qué tan ineficiente sea el algoritmo, lo va a solucionar de forma eficiente, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, recen para que eso exista, ¿sí? Porque no, pues, simplemente usted necesita saber un lenguaje y ya, no importa cómo programes de horrible, que va a funcionar bien, ¿sí? Ahora bien, hay un problema con la máquina de Turing no determinista. ¿Qué pasaría con un hacker que quiera desencriptar una contraseña?
también lo hace en tiempo polinomial. Entonces, pues este modelo también tiene sus riesgos, ¿no? Porque si usted trata de romper una contraseña por fuerza bruta, tiene que examinar combinaciones. Si hay tanta computación como combinaciones existen, usted va a encontrar alguna de ellas, la va a encontrar en tiempo n, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces me lo puso antes, no he podido solucionar ese problema, en fin. Entonces, esta máquina de Turing, lo copió. Esperen yo a ver si... no, lo colocó antes. Bueno, muchachos, saben que esto va después, no puedo corregir eso. Bien, muchachos, en el caso de... ¿Aquí lo duplicó? No, este es otra diapo. Bien, una máquina de Turing no determinista es polinomial cuando existe una función polinomial que resuelve una instancia de un algoritmo dado en alguna de sus ramas. Y esta es la clasificación NP. No es que no se pueda resolver en tiempo polinomial, exactamente, sino que un algoritmo NP es aquel que una máquina de Turing no determinista soluciona en tiempo polinomial. ¿Sí ven la diferencia? Es una pequeña diferencia de conceptos. Cuando usted dice que un algoritmo es NP, usted dice, no, es que no puede ser solucionado en tiempo polinomial. Eso es correcto, pero la definición exacta es que puede ser solucionado en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinista. ¿Sí? Un problema y equivalentemente, un problema de NP puede ser verificado en tiempo polinomial. ¿Qué quiere decir verificado? Que usted pueda validar que la salida es correcta en tiempo polinomial. Entonces eso nos va a crear allí una clasificación que usted ahorita les va a mostrar bien. ¿Preguntas hasta allí? Eso lo puedo preguntar en el examen. Va a dar una sección que cueste unos 5 punticos de preguntas teóricas. No la voy a poner más de 15, la verdad. ¿Sí? Me interesa más lo otro. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Nada? Qué callados.